Hoy cambié de lugar, me quiero sentir más cómoda, pero en el sentido de que hoy, como otras veces no, extraño el pizarrón, los libros sobre la mesa. Entonces, lo que voy a hacer hoy es librarme completamente del texto, lo cual es una lástima, porque si no veo que tengo que estar manipulando todo el tiempo, y eso en estas condiciones del zoom, de la pantalla, no funciona bien, interrumpe mucho, al menos es lo que creo. Entonces lo que tengo acá en la mano es la nota que les mandé a ustedes. No tengan ninguna duda de que esas notas que yo escribo implican el trabajo de secuenciar de alguna manera una clase de Lacan. Esta clase es mucho más difícil que cualquier otra, porque como les escribí, hay cierta errancia de Lacan. Creo que la clave para la lectura de esta reunión de Lacan con su gente, creo que la clave es que se le están disolviendo los conceptos. ¿Cómo puede hablar de la repetición si no habla de la pulsión? Ahí lo tienen en la página 68 cuando habla del trip, la pulsión freudiana, por ejemplo. En realidad no es una lección sobre la repetición. En realidad es una lección sobre el desengaño que Lacan está experimentando con respecto a ese real que lo creía tener mucho más cercano. ¿Por qué? Porque en la carta 52 a Fries está muy cercano. Freud pone una estratificación y entonces dice que según los momentos de la vida, esto se estratifica, y entonces habla de que primero que nada están los signos de la percepción, de los cuales no hay ninguna esperanza de encontrarlos. O sea, las primeras percepciones que causaron el goce. ¿Qué goce? No sabemos. No sabemos. Cómo al entrar en el baño del lenguaje, un ser hablante recibe el baño del mundo al mismo tiempo. Como dice Freud, con las caricias maternas, las palabras maternas. No hay manera de zafar de ahí. Con los significantes en los que se baña, recibe las experiencias de goce que están perdidas para siempre, procesos primarios. Y después Freud dice, sucede que algo de eso toma vestigios verbales y se empiezan a armar unas cosas donde el significante y el goce se entremezclan. Y esto es lo que Lacan empieza a encontrar en el seminario 11. Cómo los goces están mezclados en el significante. Ustedes me dirán, ¿todo esto no lo vio antes Lacan? Sí, seguro. Pero nos pasa lo mismo que con los análisis. Lo que vieron ustedes, los que tengan un análisis verdadero de muchos años, saben que lo que ven hoy, algo sabían de esto al principio, pero de ahí a que eso pueda desprenderse de nosotros, es decir, tocar algo más real, voy a ir sobre eso. Saben lo que les pasó a lo largo de un análisis. Entonces, mi preocupación de hoy es una preocupación. Yo realmente hoy estoy inquieta, porque quisiera transmitir una lección de Lacan extremadamente errática y difícil. Entonces, me desprendo completamente. Tengo acá en la nota que les mandé algunas referencias de página que ustedes han podido situar, los que están siguiendo el seminario con el seminario 11, y con eso voy a trabajar. Y voy a decir lo que pueda. En verdad, he pasado la semana leyendo esos textos. He tomado contacto con todos esos textos. Más les digo, resulta que cuando Lacan empieza la clase diciendo
que el psicoanálisis no es un idealismo, y termina la clase diciendo que no es un idealismo con palabritas en griego, para mí eso es una clave de todo este seminario. Hay que leer. ¿Por qué el idealismo al principio? ¿Por qué el idealismo al final? No está hablando de ninguna otra cosa que de su objeto A, que va a aparecer en la próxima reunión. Es un momento de la enseñanza de Lacan extremadamente difícil para él, fundamentalmente. Pero como él fascinaba mucho hablando, se juntaban montones de personas y a lo mejor no entendían nada de lo que Lacan estaba diciendo, pero estaban ahí porque algo de lo que Lacan decía los iba a tocar, los iba a concernir, pero ni Lacan mismo sabía bien de qué estaba hablando. Entonces, vamos a tratar de aprovechar muy bien esta reunión de la manera que yo pueda, obviamente, y a mí esta clase me ha realmente llevado por muchos lugares. Lo único que me preocupa es transmitirlo con cierto orden y que a ustedes verdaderamente esta clase les deje una idea de que el psicoanálisis no es un idealismo, porque está el objeto A, no lo real. Acá cuando dice el proceso primario, dice hay que captarlo en su experiencia de ruptura, ya lo vimos eso, entre percepción de conciencia, como entre cuero y carne. ¿Se pusieron a pensar qué quiere decir entre la piel y la carne? Bueno, Lacan persigue esta idea durante toda su enseñanza, y es en la topología donde va a decir que somos como un tubo dado vuelta, que esa animalidad que somos, porque nacemos, como dice la religión, hemos nacido entre orina y mierda, ese cuerpo atado a un cordón, hay un momento en que, dice Lacan, algo convierte esa animalidad en superficie de inscripción. De entrada el ser hablante viene al baño del lenguaje y dice Lacan, viene desde antes. Y no vamos a ponernos a decir, bueno, que uno le habla en el útero, mire, esas cositas, dejémoslas, quizá existen. Pero lo que Lacan dice es que la entrada de uno en el mundo es de cierta manera, más esperado, menos esperado, recibido de un modo o del otro. En qué cultura, en qué lugar del mundo, en qué creencias, en qué delirios nace cada uno de nosotros. Y evidentemente que todo eso va a tener efectos sobre nosotros. Y la única salvación es el sujeto. Es decir, que de esa masa donde entra lo de afuera con lo que trae a alguien en ese cuerpo viviente, ¿qué va a pasar ahí que aparezca un sujeto? Yo esta mañana pensaba, yo voy a hablar con mucha libertad, no voy a... He trabajado toda la semana, tengo esta clase en mi espíritu. Yo pensaba esta mañana, la pandemia, digo, y nosotros hablando de la repetición, del fantasma, etc., el psicoanálisis en medio de un desastre general, porque hay un desastre general, y puedo decir general de la humanidad, general del mundo, general de la Argentina, general de América, qué sé yo. Pero que es un desastre general, es un desastre general. Internacional, vamos a decir. ¿Qué hacemos hablando de estas cosas? ¿Saben qué hacemos? Damos testimonio del sujeto. De que hay un sujeto que no sabemos dónde aparece. Ay, yo quisiera que mi hijo se analice. Yo puedo querer que mi hijo se analice, pero si mi hijo no quiere analizarse, si en mi hijo no hay un sujeto que dice así no, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué pasa conmigo? La posición ética es esa.
Esa es la posición ética que abre la ranura, donde algo de lo óntico, como el sueño de la vez pasada, puede emerger. ¿Qué es lo óntico? Lo que emerge. Un sueño, un pensamiento que a uno nunca se le había ocurrido antes y que le cambia la mirada sobre el mundo, y eso pasa en la experiencia analítica. Entonces nosotros, porque estamos en medio de la pandemia, como servidores del capitalismo digital, sirviéndonos de estas cosas con las que se llenan de oro los que las inventaron, ¿por qué no servimos de esto? Porque nosotros vamos a hablar del sujeto. ¿Y qué es el sujeto? Es una vida. Cuando alguien dice, yo me voy a ocupar de ver qué pasa conmigo, puede salvar su vida. Y lo importante no es la vida del cuerpo. Es decir, bueno, muy bien, lo mató el coronavirus, o resulta que si salgo a la calle y vienen todas las obsesiones y las preocupaciones, y llega Alejandra y va al patio y la lavandina. Hay que hacer todo eso. Yo me cuido, pero verdaderamente, ¿qué me sostiene? ¿Qué hace que mi vida sea una vida? Hay una voz ahí que apareció. Me parece interesante que la transparencia la utilicemos un poco con la opacidad. Inclusive hay trayectos que también son necesarios. Carmen, sí, se había habilitado uno de los micrófonos, pero ya lo silencié, así que podés continuar. A mí me encantó oír esa voz un ratito, porque me parece muy importante que ustedes intervengan. La vez pasada no se animaron a preguntar. Hoy voy a traer dos preguntas importantísimas del seminario, de ustedes. Y cuestionen todo lo que quieran, hablen. Me va a encantar, por algo disponemos de una hora para las preguntas. Entonces, estoy diciendo que nosotros, ¿por qué queremos transmitir? ¿Por qué nos servimos de los humos, de lo que sea? Porque estamos diciendo que la vida no es solo la vida del cuerpo, es una vida que merece la pena ser vivida. Esta mañana me hablaban de alguien encajado en la pasión, que no le habla más a no sé quién, y un sufrimiento familiar ahí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Leer en lo que oímos. Leer qué, todo esto. Entonces, entre percepción y conciencia, el inconsciente, como entre cuerpo y carne, la percepción llega a la piel, a los receptores, al oído, a los sentidos. ¿Cómo llega una voz que grita todo el tiempo su angustia para un infante, un infans? ¿Cómo llega una voz que no existe, un silencio? No sé. Pero efectivamente el infans recibe en la piel los significantes que lo hacen gozar en su carne. Y esto es el inconsciente entre cuero y carne. Es que recibimos en la sensibilidad, por eso hay personas analizantes de una sensibilidad extrema y otras mucho menos. Eso es una experiencia de cualquier analista. Como hay quienes reciben inmediatamente como si fuera en la piel un momento del análisis, una intervención, un acto del analista, lo que sea. Y hay otras maneras de procesar las cosas. Puede haber también, del lado de la carne, la fijeza de los goces. Y cuando la fijeza es muy grande, la sensibilidad está abotagada. Recibo, rechazo. Bien.
Los recorridos de los análisis por eso son impredecibles, inimaginables y a veces imposibles. Entonces, dicho eso, Lacan dice que el proceso primario se lo puede encontrar en todo momento. ¿Qué es el proceso primario? El proceso primario es la primera inscripción para Freud. Lacan dice acá, ahí está el inconsciente. No. Primero está esa genialidad de Freud, que además ni él se la creía, porque Freud no dejaba de querer alcanzar esa otra escena. Él quería una escena. Y cuando lleguemos al 1 de Lacan, no hay más escena de nada. Hay marca. Marca inaccesible, pero actuante. El sujeto tirando de su cosa. ¿De qué cosa tira? Bueno, ahí viene algo fundamental. Que Lacan tiene que dejar de buscar lo real ahí. La neurosis enchufada a un real. No. La neurosis está enchufada al fantasma. Y el fantasma es una bola de, dice Lacan en el seminario 14, de deseo y realidad. Con él uno lleva, en los términos de Lacan de ese momento, no está hablando del goce, está hablando del deseo, también habla del goce, pero no lo tiene teorizado de la misma manera. Entonces, va con el fantasma, burbuja de deseo y realidad, puede hacer existir lo que necesita para gozar. Si ustedes tienen a alguien que dice, a mí nadie me quiso, uno puede hacer una bandera para toda la vida de eso. Tranquilamente, y lo va a verificar, va a hacer todo lo necesario para demostrar que no lo quisieron. Esta muchacha de la Neuroanoia, por ejemplo, ella tiene, todos los días le sale alguna injuria que su madre le produjo en la infancia. Porque cuando me reventaste ese granito me hiciste sufrir, porque no me escuchaste en tal situación, porque no hiciste el otro. Entonces Lacan, no sé si se acuerdan, porque es una frase cortita, dice Lacan, entre cuero y carne está la relación del sujeto a su otro. Entre cuero y carne, cuando entra esto por la sensibilidad, con los primeros significantes, que no son ni siquiera significantes, cuando el sujeto se dirige hacia el otro de la palabra, que lo intima a hablar, nene, decí mamá, adentro. Hay sujetos que no, hay psicosis infantiles gravísimas. Pero vamos a suponer acá que las neurosis, o sea, el otro de la demanda y el deseo. Entonces, ahí Lacan va a tener que parar con la cosa de lo real, porque realmente hay un recorrido a hacer, que lo va a hacer en el seminario 11. ¿De qué se va a servir? De la teoría de conjuntos, alienación, separación. Ya vamos a ir ahí, yo no quiero apurarme, pero hoy quiero hablar del recorrido de esta clase, que es algo extraordinario. Voy a tomar las preguntas que me mandaron, porque me van a servir para decir algunas cosas sobre estas referencias que yo les mandé, que existen en esta clase. Y no querría dejar de contarles lo fantástico que me fue cuando fui al diccionario griego-castellano. La ganancia es conocer las letras griegas, de poder leerla, nada más que eso. Poder leer la palabra griega, el diccionario después, obviamente, es un diccionario griego-castellano. ¿No saben qué genial haber podido ver en el diccionario? Así hay que leer, no se los pierdan. Algunos de ustedes deben haber ido al diccionario a buscar estas palabrejas griegas que están al final, que son una tremenda clave para lo que estamos haciendo.
Voy a decir las preguntas que me mandaron. Una es un texto, ¿no? Después viene la pregunta, pero es un texto. Tal como yo escuchaba cuando los invité a hablar, cuando los invité a decir, pónganse y escriban lo que... Y esta persona, creo que se llama Cecilia, me manda un texto, seguido de una pregunta. Pero antes, otra colega, creo que se llama Lía, me hace la siguiente pregunta. Se habla de los velos en relación al encuentro con lo real. Velos, velos, velos. Y entonces, ¿el encuentro con la verdad? Es excelente. Pero además no se conforma con eso, pregunta, ¿y las pasiones dónde las ponemos? Bueno, a mí me gusta mucho porque esto es producto de que han estado pensando. De lo contrario, y es una pregunta que ella se disculpa, dice, quizás son muy básicas, y si son las que tenemos que hacer. Entonces, yo le contesto, lo brevemente que pude, pero lo quiero traer ahora con lo real, verdaderamente. La cuestión de las pasiones, Lacan las va a resumir en amor, odio, ignorancia. Ahí las va a poner las pasiones, todo el registro de las pasiones, el amor, el odio, la ignorancia. Esto va a servir para la segunda texto que me mandaron. Y entonces, sobre la verdad, dice Lacan, nosotros no creemos en la verdad. No. Y habla muchas veces del medio decir de la verdad. Dice, las verdades en un análisis son muy pocas, pero indispensables. Lo dice en el seminario 20-1. Es decir, que hay momentos del análisis donde algo verdaderamente se presenta como lo verdadero porque toca en lo más verdadero de uno. Son esos momentos del análisis que existen en todos los buenos análisis. El momento de ese encuentro donde uno abre los ojos y sabe que hasta ahí se estuvo mintiendo. Y ahí pasa algo. Algo que cambia la mirada sobre las cosas. Por eso el psicoanálisis no es un idealismo, porque no arregla a nadie, no arregla las vidas, no. Cambia la relación de uno consigo y con el mundo, porque efectivamente cuando uno se involucra éticamente en su acto, su mirada sobre los demás cambia. Ya los fenómenos de racismo, segregación, la verdad, el dogma, todo eso se mueve. Las fijezas caen, van cayendo. ¿Y qué fuerza queda? ¿Qué raíz queda? Uno responsable de sí y de lo que tiene alrededor. Cada uno según su modo de usar. Entonces, yo le decía esto a Lía, que el encuentro con la verdad es esto, es cómo uno va a encontrar algo de la verdad en los análisis, pero no el jueguito de la verdad. A ver, verdad, mentira, no, es otro registro de la verdad. Y cuando ella pregunta cuáles son los velos de lo real, las palabras. Las palabras. Vivimos en los sentidos, en las atribuciones, en los juicios, en la moral, en los principios, todo eso que traslada la verdad al campo del lenguaje, vela lo real. Exactamente. Todo lo que se articula en el lenguaje, que suele ser binario, blanco, negro, falso, verdadero, lindo, feo, bueno, malo, es el campo del lenguaje articulado, no da para más. Salvo que ahí aparezca un poeta, un músico, un artista, alguien que en ese campo del lenguaje encuentra su llancia, su ranura.
Nosotros hablamos de la ranura en un análisis, porque tenemos otra tarea que hacer. Pero hay personas donde el sujeto se manifiesta en una obra, en una acción. No sé por qué me acordé de Juan Carlos. Un hombre que quizás no se analizó nunca, pero tuvo muy claro por dónde llevaba su vida. ¿Qué iba a hacer? Y tengo casos, tuve un caso una vez, extraordinario. Hubo unas inundaciones en el Paraguay, qué sé yo dónde, no, en el Paraguay no, cerca de acá. Eran dos amigos que tenían un almacén. Cuando vieron la emergencia, que estaban, o sea, 50 kilómetros, cerraron el almacén y se fueron a trabajar con la gente inundada. No tuvieron la menor duda, cerraron el almacén, ya está. No nos creamos que el sujeto está solo en el campo de la relación analítica. El sujeto es el que en esta pandemia y en cualquier lugar donde vengan las órdenes de arriba, elige. El sujeto elige. El sujeto dice, sí, esto, la ley general es esta, pero me hago cargo de que yo voy a hacer esto. El sujeto elige. Para bien o para mal. A veces el sujeto elige según un fantasma que lo condena. Porque no nos olvidemos de eso. No, por eso no es un idealismo el psicoanálisis. Porque que estos chicos se hayan ido a las inundaciones no nos dice nada, si son buenos, malos, qué lindos chicos, qué maravilla lo que hicieron. Psicoanálisis nos saca completamente de las admiraciones, las bocas abiertas, las comparaciones, cuando es posible. Porque esto es la pasta que en el uso común del lenguaje se mezcla permanentemente. Por eso dice Lacan, los procesos primarios los podemos encontrar en cualquier momento. ¿Cómo no? Si cada uno habla desde ahí, ¿desde dónde hablamos? Desde las marcas que llevamos, ni más ni menos. Es simple. Procesos primarios. Ahora, hablamos la última vez de que se me cruzó con lo que quería decir ahora, lo que dije antes. Bueno, lo dejo. ¿Qué era lo que se me cruzó? Bueno, se me acabó. Primario. Sí, estaba hablando, es verdad, gracias. Alguien me dijo los procesos primarios. Digo que los procesos primarios nos hacen hablar. Es decir, salimos directamente de ahí. Entonces, ¿los procesos primarios son lo mismo que lo real? Bueno, ahí es donde empieza el tropiezo, porque la topología de Freud no alcanza. La topología de Freud estratificada puede dar una idea de que hay algo más atrás, pero eso ha llevado a los analistas a muchos errores. Y esto lo dice Lacan al pasar. Dice que los analistas se han quedado ahí dando vueltas con la cuestión del trauma y de la realidad. Yo todavía pertenezco a una época donde en el control me enseñaban, está dicho por Freud además, ¿no?, que el análisis es, que el analista encarna el principio de realidad para el paciente. Es el que le va a decir, sacarlo de la fantasía, mandarlo a la realidad. No es así, no creemos eso. No. Ya vamos a ver qué vamos a hacer, pero no eso. Y la idea del trauma lo mismo. Entonces, Freud, en El hombre de los lobos, si lo leyeron, y si no lo leyeron, no se lo pierdan, porque es fantástico, cuando uno entra a esa cuestión donde se repetía el sueño de los lobos, empezó a los 4 años. El sueño fue a los 4 años. El impacto de goce fue a los 4 años. Y Freud peleó, léanlo porque es genial, buscando la escena original. Hizo tanto que la encontró. El chico había visto, teniendo sexo padre y madre, a tergo, es decir, el papá por atrás dándole el goce sexual a su madre. Obviamente que no vamos por ahí, no tenemos que ir a buscar
Lacan todavía se enreda acá. Y sin embargo, como no se enreda tampoco, empieza a buscar dónde situar la repetición. ¿Repetición de qué? ¿Quién? La segunda persona que me escribió, de paso rectifico, porque si ella me está escuchando, yo no contesté exactamente su pregunta, que la releí después y me pareció más interesante todavía. Es decir, cuando ella habla, me pregunta por qué, hay una primera pregunta, ¿por qué en la depresión, y es una elaboración muy bien hecha, breve, cortita, en la depresión no hay creencia? No hay creencia en el otro como para buscar un analista. No hay creencia en que hay un sujeto que tiene algo para decir. Ella misma pregunta, ¿dónde empieza la creencia? Lo anoté, lo busqué en la subversión del sujeto y dialéctica del deseo, que es un texto anterior al 64, del 60, donde Lacan dice, lo dicho primero es una respuesta que te doy. Una respuesta a esa pregunta, ¿cómo empezamos a creer? Lo dicho primero decreta, aforiza, se pone, legisla, es oráculo, confiere al otro real, que es un otro con minúscula, papá, la mamá, confiere al otro real su oscura autoridad. Cuando la experiencia de goce sexual, como decía Freud, le llama sexual, es una experiencia en el cuerpo. Es una experiencia de goce importante. ¿Por qué sexual? Porque involucra inmediatamente la vida erótica. Además, conmoción en la vida sexual de un niño, visto y oído sin ser comprendido, más se convierte la oscura autoridad del otro, las palabras del otro, los decretos del otro, en la norma de la propia vida. Es el negocio de la neurosis. Creerle al otro cuando le dice te portaste mal. Nunca vi palabra más necia que decirle a un niño pequeño te portaste mal. Es una necedad absoluta. Pero ahí va. El mal entró en un niño de 5 años. Porque no pensamos en lo que decimos. Salen estas cosas. Te portaste mal. La cultura. O la cultura más elevada, donde hay más plata, inflar al niño. Todo es maravilloso lo que hace. Se convierte en un tirano, no tenga ninguna duda. Entonces, voy a avanzar y estoy en la clase de Lacan. Entonces, mi pregunta. Obviamente yo hablé del horror del sueño la vez pasada. Ese horror es para ese sujeto. El horror es un fantasma. En cada sujeto, donde aparezca el horror, tendrán que ver de qué está hablando. ¿Dónde se le presenta el horror? ¿Qué es que era revestido de horror? Casi siempre está el ideal ahí. Estoy trabajando en la relación del sujeto al otro, que lo aleja de las primeras experiencias de goce. Y con esas experiencias de goce entra en la relación con el otro. Se complica todo. Porque no solo entra la relación con el otro, entra la imagen especular. Entra encontrarse en otro, porque nosotros nunca nos vimos. Entonces tenemos que, toda esa operatoria, entrar en el significante, responderle al otro, reconocernos en el espejo, encontrarnos con el semejante. Quizás nunca pensaron lo que es para un niño crecer. Desde el infante hasta el niño que va al primer grado. Es toda una aventura, por eso hay niños que se enferman, niños psicóticos, niños neuróticos. Por eso hay niños con muchos tipos de cuestiones.
Y entonces, ¿de dónde provienen? Algunas son orgánicas, esa fue la gran pelea de Lacan con la psiquiatría francesa. Todo era orgánico. No, hay cosas que sí lo son. Y sobre esas cosas orgánicas se monta la relación de un niño al lenguaje. Puede quedar inhibida, atrasada, adelantada, lo que sea. Pero digo, lo que el psicoanálisis nos enseña es a tener un extremo cuidado cada vez que nos encontramos con el ser hablante, porque ese ser hablante viene hablando desde las marcas, desde los malos encuentros. Voy ahora a los malos encuentros. La pregunta que me hacía esta colega ¿es la cultura, los mandatos, el pensamiento adecuado, la moral, lo que da la dimensión del horror? Le tengo que decir que sí. ¿Pero por qué? Porque el horror siempre está en relación con el ideal. Siempre que cuanto más arriba pongan algo, más horroroso será lo otro. Lo que no, hay mucha gente, la inhibición tiene muchísimo que ver con eso. Nunca voy a poder. ¿Por qué? Porque tengo la vara tan alta que no puedo tomarme el trabajo de día por día. Cada vez. Por eso la palabra perseverar se me hace tan importante, ¿no? Entonces digo, el peor obstáculo para un neurótico es el ideal. El querer ser, pero no el querer ser que sale, el querer decirse que viene del limbo de la abortadora. No, es el querer ser. Y ahí está la traba fundamental. Y ya que lo digo, ahora vamos a Aristóteles. Todo el seminario 20 está hecho para decir cómo el individuo aristotélico no tiene otro horizonte que su ser. Ser más, ser esto, aquello, etc. Y a Lacan le interesaba mucho Aristóteles, porque Aristóteles era extremadamente inteligente, extremadamente. Entonces, vengo a la clase de esta que estamos viendo. ¿Por qué el psicoanálisis no es un idealismo? ¿Qué quería decir Aristóteles cuando habló sujet y automatón? Siglo V a.C., Aristóteles es un genio, es parecido a Descartes, porque tiene sus grandes hallazgos, y los discípulos, cuando decía ciertas cosas metafísicas, se alejaban. Pero después venían porque él, además, tenía un estudio y espanzurraba animales y hacía unas investigaciones fabulosas sobre las causas de la naturaleza. ¿Qué pasaba de un animal a otro? ¿Cómo se reproducían? ¿Qué sexualidad tenían? Todo eso se ocupaba Aristóteles, pero al mismo tiempo su cabeza estaba constantemente con estas problemáticas de las causas y del ser. Entonces, pone las 4 causas. Se las puedo poner tan sencillamente como imagínense un árbol. Causa material, tiene que haber habido una semilla. Causa eficiente, algo que la hizo crecer. Causa formal, lo que le dio su forma. Causa final, lo que hizo de una semilla, un retoño, un arbolito, un árbol pleno. Las 4 causas están en la naturaleza, no tienen mayor misterio, pero fue el genio que se le ocurrió ubicarlas, diferenciarlas. Y además, este genio de Aristóteles dijo, ¿y las cosas que no tienen causa, qué hacemos? Las cosas que no se le reconoce una causa, ¿no? Le preguntaron una vez quién iba a ganar la batalla de Mantinea, una batalla muy importante en Grecia, y él dijo, ¿eso qué se dijo? Donde haya más coraje van a ganar. ¿Y quién mide el coraje?
Entonces, allí vamos a diferenciar Tige y automatón. ¿Qué es el automatón? Y ahí van a poner lo que Lacan llama acá en la clase Wiederkehr, el retorno de los signos. Póngase a escuchar a los pacientes, sus amigos, cómo hablan. Cada uno tiene una música, un lenguaje, una mirada, ¿no? Eso es automatón. Es el goce que automáticamente se produce, porque siempre estamos tirando de la misma cosa. Entonces, automatón, para darles una idea del automatón. Por ejemplo, el cálculo de probabilidades. El cálculo de probabilidades dice, esto puede suceder de tal manera, con tal frecuencia, etc. Hasta el momento en que eso se interrumpe, porque ya no se puede prever. Pero se puede hacer y ustedes conocen gente que con el cálculo de probabilidades más afinado, vino un crash económico y se fue al demonio. Entonces, también la teoría de los juegos. Jugar al ajedrez, muy bien, están las reglas muy claras, se pueden hacer cálculos si vamos por acá, si vamos por allá, pero de última, la causa escapa. Escapan. Es decir, no todo, y Aristóteles se dio cuenta, que dijo que hay azar y tijera, dos cosas distintas. El automatón es el azar. ¿Por qué es el azar? Porque se pueden hacer cálculos, probabilidades, teorías de la decisión. ¿Qué pasa si decide uno primero o si son muchos los que deciden? Pueden leer en Google, yo leo ahí esas cosas banales en Google. No, entonces me enteré de varias cosas leyendo eso, que no me voy a entretener en ello. Pero entonces, digo, ahí tienen el automatón, el retorno de los signos, porque cada uno, en el lenguaje adecuado de la vida, evita siempre la misma cosa. El neurótico es el que la cosa se le encuentra. ¿Por qué? Yo les voy a dar una distinción que les puede ser muy clínica. Saben que le llamamos clínica a la lectura de lo que pasa en la práctica, la lectura posible. No hay mucha lectura posible, pero hay lectura posible que es lo que estamos haciendo. Es decir, leer el psicoanálisis, analizarse, permite la lectura, la que podemos, de lo que tenemos entre manos, en un análisis. Bien, entonces el automatón lo tenemos del lado de la repetición de los signos. Pero eso no es la repetición, precisamente. Sin duda que está lo que se repite. Y cuando Lacan dice en la página 69, la repetición exige lo nuevo. Eso está dentro del automatón. A mí una paciente me dice hace pocos días, me respondo a mí misma siempre lo mismo, pero siempre distinto. Esa es la repetición de los signos. Esto que repito siempre tiene algo nuevo. Nuevo escenario, nuevo tiempo, nuevo día, nuevos agentes. La repetición no es circular. Es como dijo ella. Yo me respondo siempre lo mismo, pero eso siempre distinto. ¿Por qué? Porque eso que se repite va a parar a la vida cotidiana. Modo de resolver las cosas, modo de temer, modo de angustiarse. Se repite. Estaba yo muy bien, muy tranquila, hasta que apareció eso, y vuelta la angustia. Es difícil esto. Yo estuve, bueno, no es de hoy, pero digo, son cuestiones difíciles, y sobre todo de Lacan las está afrontando de esta manera. Ahora van a ver
qué interesante lo que hacen en esta reunión, en Lacan, en esta, le llamo reunión, me cuesta llamarle clases a la de Lacan, porque él estaba ahí con toda su búsqueda, ¿eh? Y era la época que él decía, no busco encuentro, él quería encontrar todo el tiempo, era un gran impaciente Lacan. Incluso contó Miller que llevándolo en el auto a Lacan era una tortura, porque en los semáforos rojos se ponía muy nervioso. Seguramente que era un neurótico, no tengan ninguna duda. Eso no le quita nada al genio. Y lo digo por todos los que estamos acá. No somos mejores porque seamos psicoanalistas. Somos lo que somos, pero resulta que cuando alguien nos viene a ver, sabemos que tenemos que ir a buscar al sujeto y al fantasma. Porque no habría sufrimiento sintomático sin fantasma. Porque el síntoma tiene dos caras, tiene la cara significante que hay que despejar y después aparece con su cara real. Y eso yo le contestaba también a Lía, yo le decía, una vez que se produce abrir los ojos, que va sacando del fantasma, cuando uno, como dice Lacan, ya sabe de qué goza, ¿por qué se sigue el análisis? Lacan en el 67 creyó que era el fin del análisis eso. Yo sé ahora que yo me busco mi sufrimiento, yo sé que me busco las cosas. ¿Eso es el fin de análisis? No. Porque Lacan, como hablaba desde su consultorio, y eso no tengo la menor duda, veía que los pacientes continuaban y los goces se repetían cuando ya no había nada que interpretar. Era lo desnudo. Ahí viene el tema de lo real recién. Cuando se va del síntoma al fantasma, y como dice Miller, del síntoma al fantasma y retorno, porque hay que ir al núcleo de goce del síntoma. Pero el síntoma que se presenta primero está lleno de palabras, está lleno de explicaciones, está lleno de saberes falsos, está lleno de las imaginaciones de lo que es un análisis, de lo que van a buscar al análisis. Ese lleno puede ser varios años de análisis, hacia drenar, como digo yo, drenar goce, porque todas esas fijezas y fantasmas, como dice Freud, el que conoció una satisfacción no la quiere soltar, está el goce fijado. Entonces, ¿de qué se gozó? Bueno, uno se empieza a enterar de qué gozó, pero resulta que cuando ya se enteró de qué gozó, sigue gozando de eso. Y esa es la otra parte de los análisis. Cuando ya no hay nada que interpretar, pero donde las palabras ya no son tan mentirosas, donde el analizante hay más silencio. Hay más silencio cuando se entra, se salió un poco de la dimensión del fantasma que se repitió a cansarse, y entonces viene un tiempo, un silencio que asusta a los pacientes, un silencio donde parece que no hay más palabras, y es cuando se empieza a hablar realmente. Ahí recién Lacan va a encontrar la dimensión del nudo, otro imaginario, otro simbólico, otro real. Y yo estoy encantada de que a través del seminario 11 vamos, sin saltar esos saltos locos de ponerse a estudiar el nudo Borromeo cuando no se tiene noción de lo otro. De que, bueno, se va uno al nudo de Borromeo con la ilusión del saber, obviamente. Ahora se ponen a estudiar los nudos y ya está todo bien. No es así. Estamos haciendo el camino. Entonces resulta que hoy nos estamos encontrando con esta maravilla. Les voy a hacer una distinción que la estaba dejando pasar entre el fantasma de la conciencia y el fantasma neurótico. Todo el mundo, enfermo o no de neurosis, tenemos nuestras fantasías. ¿Cómo se programan las vacaciones? Bueno, vamos acá, vamos allá, y después de acá, vamos allá. Y además se imaginan maravillosas siempre. Después hay cada lío que, bueno, que no importa. Pero, o salió mal tiempo, o no se pudo hacer el viaje. Pero, una que es muy típica, y con eso termino porque necesito el tiempo, pero una muy simple.
uno ve a un niño con unas condiciones para pintar. Ya está. El niño va a ser pintor. Pues toda la familia se enardece con el niño. Y el niño al poco tiempo no le importa más nada. Pero entonces le pueden decir, vos naciste para eso. Lo pueden torturar con eso. Padres, este chico va a ser, yo tengo un caso conocido, pero de una gente que conozco, ¿no? Un chico que prometía tanto, tenía unas dotes de actor, qué sé yo, una cosa, y toda la familia estaba esperando el Mesías. Ese chico cuando terminó el secundario se diluyó completamente en la nada, y la familia fue muy sabia, no se habló más de él. En cambio, una madre neurótica sería, pero ¿qué me hiciste? Y vos, qué sé yo, lo perseguiría. No, esta familia estuvo muy bien, no fue una familia neurótica. Cerraron la boca, lo dejan que haga de su vida lo que pueda, sin juzgarlo. Pero evidentemente la relación entre esta elevación y esta nada, solo lo podría saber si se analizara, cosa que no va a suceder en este análisis donde eso parezca presentarse. Pero digo, el fantasma de la conciencia es el fantasma con el que armamos, es lo que Lacan llama en el seminario 20, el sentido en el que se vive. Y Lacan dice, es muy corto eso, pero es de lo que vivimos la mayoría, un sentido de la vida. Yo nací para esto, hago esto no lo pude hacer, bueno, ¿qué se va a hacer? O hago todo lo que me dijo mi mamá, pero me va bien. El sentido de la vida, dice Lacan, que es de cortas patas, pero sirve para vivir y sirve magníficamente. Claro que sirve magníficamente. Lo que pasa es que este es el fantasma neurótico que nació de la defensa contra el goce. El neurótico ha abusado más, sin duda. Era un niño con una receptividad particular a lo que sea. Y yo lo veo en el consultorio, lo sé de mí. Uno tiene 4 años y registra cosas insólitas. De lo que pasa entre los grandes, de lo que vio, de lo que... Por eso hay que estar muy atento cuando un niño necesita hablar. Porque ese niño ya se lo ve afectado. Bueno, voy a continuar. Automatón. Una causalidad que escapa, pero existe. La causalidad está funcionando. Pero no se la puede atrapar. Incluso ahí viene la idea falsa del trauma. No, lo que pasa es que como se murió la mamá cuando tenía 4 años, bla, 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 bla. No es así. El trauma para el psicoanálisis no es eso. Porque se incendió la casa. ¿No? Y los analistas que trabajan en las catástrofes lo dicen. Hay sujetos que quedan verdaderamente atravesados por eso, y vienen los sueños de las neurosis traumáticas de las que habla Freud acá. Dice, lo notable, dice Freud, es que en las neurosis traumáticas, ¿qué quiere decir? Que justo el sujeto se queda en el momento donde eso iba a ocurrir y no ocurrió. Ocurrió. Iba a ocurrir y ocurrió. Pasa muchas veces que iba a ocurrir y no ocurrió. Yo siempre tengo un recuerdo vivísimo de un hijo mío. Estaba jugando atrás mío, yo tenía un voz delante, y lo vi pasar volando por una correntada, y llegué a agarrarlo de su traje de baño. Estábamos en Córdoba, en un riacho. No me lo puedo olvidar nunca más. Iba a ocurrir, lo agarré en el momento justo que iba a ocurrir, porque si él caía, un niño de 6 años, caía dejaba llevar por la correntada, inmediatamente había una caída, un torrente. Quizás yo no le mencioné la peligrosidad del lugar, había mucha gente, ¿no? Pero
¿Cómo nos vamos a olvidar? Por eso creo que me salió decir, eso iba a ocurrir y no ocurrió. Y a veces ocurre, la bomba estalla, dice, la bomba iba a estallar y estalló. Y eso no se puede olvidar nunca más. Ni si estalló, ni si no estalló. Es ese borde. Entonces, ¿por qué viene esto acá? Porque eso es Tige. Tige es el mal encuentro con algo absolutamente fuera de cualquier causa predecible. Y les cuento de dónde viene lo de Tige. Tige era una diosa griega. Cuando los griegos empezaron a dejar de creer en los dioses, que fue un momento determinado de la cultura griega, empezaron a hacer el culto de la Tige, la diosa del capricho y de la fortuna, la que hacía lo que se le daba la gana con los mortales. Ya no eran los dioses, porque los dioses signaban signaban el destino, los dioses. No, acá ya no había nadie que signara el destino. Por eso empieza ahí la paideia, decir, la historia de Grecia. Pero digo, la Tige era la diosa del capricho. ¿Quién puede saber qué me va a pasar a mí en tal acción? Este es el psicoanálisis. Sucede el asunto. ¿Cómo puedo saber yo qué le pasó al niño en ese momento? ¿Qué de eso le quedó a él en su vida? No lo puedo saber. Tige, en algún lado tiene que, no sé o no, lo borró, se lo olvidó, no sé. Ahora, yo sé dónde me pegó a mí, pero lo sé en primera instancia. Supongamos que yo a partir de ese momento hubiera formado un síntoma. No poder salir más con mis hijos, qué sé yo. Se me ocurre eso, puede ser otra cosa. O temblores, o accesos de angustia, o insomnio. En este caso no pasó. Pero puede pasar. Entonces, Lacan cambia la historia, las historias, los cuentos, por las heridas fechables del goce. Eso es Tige. Tige es lo que le pasa a uno solo con las cosas que le suceden y que no las sabe nadie. ¿Cómo me impacta a mí íntimamente algo de la vida? Por eso el psicoanálisis, el consultorio, claro, yo tengo más de 50 años de consultorio, que seguramente empecé siendo la más absoluta ignorante de lo que hacía. Pero, ¿cómo no ver que las heridas del goce pueden ser cualquiera, de cualquier tiempo de la vida, de cualquier índole, de cualquier orden? Lo que no es de cualquier orden es que hay uno tocado mal. Dustuquía, dice Lacan, no solo el capricho de la fortuna, la mala fortuna, cuando algo cayó mal de tal manera, y a veces eso no se ve por afuera. Hay gente que mantiene su prestancia, su trabajo, incluso su éxito, pero división subjetiva, del lado de acá, no sabe de qué goza, pero padece. Y padece, y padece, y padece, y padece. Y uno lo ve de afuera y dice, ese sí que le va bien, le va bárbaro. Tuvo éxito en tal cosa, le fue bien, mira la mujer que tiene, los hijos, todo yo. Por eso Lacan dice, la pasión de la ignorancia es la más grande de todas. Porque todos queremos ver el mundo y componerlo, y lo vemos compuesto. ¿Para qué? El neurótico, como está enganchado en esa relación al otro, con sus goces, todo lo va a hacer para gozar de ese goce. No soy, no puedo, el ideal, si no soy esto, no soy nada. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta clase? Una vez ubicado el automatón y la Tige como el mal encuentro, porque somos psicoanalistas, la Tige no es siempre el mal encuentro, hay encuentros muy afortunados, azares afortunados.
Hay encuentros de que salvan la vida, porque son buenos encuentros. Siempre tienen... Los encuentros son siempre fallidos, no nos vamos a hacer ilusiones. Cuando uno tiene un maravilloso encuentro en la vida, después lo tiene, se va, viene, hay que cuidarlo, hay que trabajar con él, en fin, no viene regalado el buen encuentro. El buen encuentro es un instante. Y después hay que ver qué hace cada uno con el buen encuentro. Claro que hay buenos encuentros. También hay muchas buenas maneras de estropear los buenos encuentros. Y cuando eso se repite, el neurótico va a la lista, dice fracaso en el amor, por ejemplo. Bien, entonces, vamos recorriendo cosas de esta clase, porque quiero ir a un punto que es el que me parece más importante. Hemos hablado de los procesos primarios, que están por todas partes. Cada uno vive de su fantasma, sea consciente quiero decir, no consciente, fantasma de la conciencia, fantasmas accesibles a ser pensados. Tengo la idea de ser longevo, o me gustaría no morirme sin viajar a no sé dónde, no eso. No es consciente, está en uno, da vueltas en uno, ¿no? Pero, entonces, sabemos que ahora vamos a hablar del fantasma del analizante, Entonces, Lacan despeja estos dos términos. Trauma, dice, trauma es una herida flechable del goce. Es el instante de una vida donde se gozó de tal manera que ese goce quedó inscripto sobre los goces ignorados. Hay un nuevo goce que se agrega, que queda como tomado en el modo de gozar. Hay un modo de gozar que va y toma del mundo lo que necesita para gozar. Entonces, ahí Lacan pregunta, es una pregunta rara, ¿dónde está la verdadera realidad? Y ahí es donde va hacia la lógica del fantasma. Ahí se va saliendo de lo real. ¿Quieren que les dé una noticia que les va a servir para leer todo lo que quieran leer? Lo real es el síntoma de cada uno cuando despejo el fantasma. Lo real es lo más vivo de cada uno cuando se salió de las envolturas del fantasma. Lo real es el síntoma como modo de gozar genuino de cada uno. Y eso es lo que Lacan llama síntoma. Le pone un H en el medio, para que no se confunda con el síntoma cargado de fantasma con el cual empiezan los análisis. Y cuando se persevera en el análisis, los tiempos se cumplen. Cuando se persevera en la experiencia analítica, vamos hacia esa zona más silenciosa, donde las palabras, los dichos, producen un decir. ¿Qué es un decir? Dice Lacan. Es una proposición singular, de uno solo, que tiene valor para uno solo. Eso es un decir. Final de Lacan. Seminario 20 para adelante. Entonces, hoy, ¿dónde está la verdadera realidad? Bueno, donde no la dominamos, donde hay tige. Esta mañana una persona me dice que se despertó a las 4 de la mañana diciendo ¡ay! Cuando dijo ¡ay! También dijo ¡ay! ¿O no? Eso fue lo que pasó en la sesión. Del ¡ay! al ¡ay! Porque es el momento donde se esboza una pérdida de la que no quiere saber nada. No hay nada que perder, el ideal es así. Perder. Bueno, hay. Ahí tienen la homofonía de esa sesión. No es una cosa rara. Sucedió así. Así como la otra dijo, me respondo siempre lo mismo pero diferente. Tampoco leyó a Lacan. Entonces digo, está todo en la lengua que hablamos. Ahora, Lacan se da cuenta
Ya escribió la fórmula del fantasma, escribió el objeto A, pero ese objeto A, desde que lo descubrió, lo escribió, hasta el final de su enseñanza, que lo pone en el nudo, Borromeo lo pone en el encaje del nudo, dice ahí ya no es más que una letra. Pero antes de ser una letra el objeto, es un vacío, es una letra que escribe un vacío, al final. Pero antes de eso, hay un recorrido inmenso de Lacan con el objeto A, del cual vamos a empezar la semana que viene, o en 15 días, en nuestra próxima reunión, donde la pregunta empieza acá. ¿Dónde está la verdadera realidad? Y a Lacan no se le ocurre. Yo les traje este ejemplo de hay, pero el detalle es que esto le ocurre en el momento de despertar, no es un sueño. Ella se despierta y cuando todavía no sabe que está despierta, como Lacan acá, no sabe que está despierta, dice ay. Es una irrupción, dice Lacan, esa es la verdadera realidad. Y él cuenta ese caso de él, también de un golpe, y hace un sueño en el instante antes de despertarse y de tomar idea de lo que tiene alrededor. ¿Dónde está la verdadera realidad? Dije, la verdadera realidad está donde aparece en la ranura. Y la ranura es en un análisis, pero la ranura también es ese instante entre el despertar y el sueño, y Lacan vuelve a traer el sueño del no ves que ardo. ¿Pero por qué lo trae ahora de nuevo? Porque hay más realidad en la presencia de ese hijo que le dice, no ves por qué ardo, no ves que ardo. Padre le dice, no ves que ardo. Esa realidad absolutamente no la podemos saber jamás. La verdadera realidad es lo que escapa absolutamente, pero se presenta. ¿Y qué es lo que se presenta? Tenía para leerles algo, no voy a tener tiempo, me voy a tomar los 10 minutos que perdimos con una técnica, porque si no, no termino, y preparen sus preguntas. Entonces, había leído algo de Kierkegaard, porque Lacan también lo pone acá, porque tiene un libro, Kierkegaard, que se llama La repetición. Y lo que descubre él, era muy infeliz, podría hablar horas de Kierkegaard porque lo conozco hace muchos años, y entonces, ¿qué dice de la repetición? Dice, nosotros mismos somos el lugar de la repetición, porque en nuestra vida todo se repite, pero diferente. Un día entonces él cuenta en ese libro, La repetición, que es extraordinario, se sentía muy desgraciado y muy infeliz, y se acordaba de que en una época había ido a Berlín y lo había pasado muy bien. Bueno, dice, me voy a Berlín. Me voy a Berlín, que es donde yo fui feliz una vez, y cuando vuelve a Berlín, es la mayor infelicidad, nada sale bien, nada. Y eso lo lleva a una reflexión y a un trabajo sobre sí mismo. Saben que él siempre escribía con seudónimos, nunca el autor de un libro de Kierkegaard es Søren Kierkegaard, no, siempre es otro, al cual hace hablar de él. Es un autor, un filósofo, como para leerlo. Entonces, ¿dónde está la verdadera realidad? Este Berlín, el otro Berlín, donde se le presenta al sujeto está la verdadera realidad. ¿Qué se le presenta? Y a él, ¿qué se le presenta cuando compara esta experiencia con la otra? No deja de aprovecharla seguramente y escribe ese libro que se llama La repetición. Y después, y vamos hacia el final, Lacan pone dos cosas tan interesantes. El niño del Forlán. ¿Qué le pasa al niño del Forlán? Ese es el único texto que no alcancé a buscar, no me acuerdo dónde está en Freud, no alcancé a buscarlo. Pero digo, el niño del Forlán lo hemos leído 1000 veces, es un niño que en ausencia de la mamá, en lugar de ponerse a patalear o a gritar o lo que sea, el chico inventa un juego con un carretel, lo tira para allá y lo agarra para acá. Y allá, acá, allá, acá. Entonces, este niño, seguro que va a ser un niño que va a entrar en el lenguaje magníficamente, porque como dice Lacan, esa ausencia de la madre, ¿qué es la madre? El sostén único que tiene un niño de 4 años.
no el sostén económico, social, político, papá, etc. No, ¿ves? Todavía está unido a esa fuente de vida de su madre. Y habría que hablar más de esto, porque hablamos del padre, pero de la madre, poco. Bueno, este niño, la ausencia de la madre, la trata rápidamente entrando en la cadena significante. Y dice la Carmen, ahí la perdió del todo. Ya pudo dominar el agujero de la ausencia con el par significante. Dijo, adentro, afuera, y cuando llegó la mamá estaba muy contento. Pero este niño ya entró por la vía del lenguaje. Este niño va por ahí. Pero miren qué interesante lo que cuenta Lacan, el niño que no va por ahí, porque es mucho más chiquito. Y él habla de ese niñito, que estaba en brazos de la mamá, y que ese niñito que todavía no habla, llegó a decirle a Lacan, a llamarlo, que no se fuera. Y dice, yo me fui igual. Y ese niño, cada vez que él volvía, no recuerdo bien, creo que reclinaba la cabeza en el cuerpo de la madre. Ese niño no se olvidó de esa experiencia, pero no la tiene capturada en ese 1, ese 2. Ese registro de experiencia de un bebé que, ¿dónde queda ese registro de la experiencia? No duden de que queda. ¿Dónde? ¿Cómo? No lo sabemos. No sabemos. Y si ustedes se ponen a pensar en niños muy infantes que conocen antes de hablar, van a haber momentos de complejos, difíciles. Incluso están anunciados por el llanto a veces. Lo incomprensible de la conducta de un bebé, de un niño de 4 meses, 6, 10, 20. Bien. Quería llegar al final de la clase. Reaparece la referencia al idealismo. Todo esto es contra el idealismo. Es una realidad que no dominamos, que no nos hace mejores ni peores, que nos afecta, y que habrá que ver cada uno qué hace con eso. Estos fenómenos de la realidad más verdadera, cosas que de golpe puede ser una idea, puede ser un sueño, puede ser una pesadilla, lo que quiera. La cuestión es qué hace cada uno con eso, y eso no hay nada que prescribir. Jamás le dije a nadie, necesitas un análisis. Un análisis no se necesita, se busca. Y si alguien, sospecho que alguien lo busca, puedo decirle, facilitarle esa, pero tiene que haber algo en el sujeto. ¿Quién necesita un análisis? Yo creo que nadie, verdaderamente nadie. Un análisis se elige. Y a veces llega al analista, no se lo elige tampoco. Entonces, lo que me pareció muy extraordinario es las letritas griegas que están al final. Porque Lacan con esto abre la puerta a la clase siguiente. El objeto a mirada, vamos a entrar por esa puerta. No es nada fácil, pero todo esto nos prepara, porque Lacan dice acá que esto sí que se los voy a leer, el final de la clase, de los últimos renglones, dice que el accidente, el tropiezo de la Tige siempre es un tropiezo, anima el desarrollo entero de un niño, lo que estábamos hablando. Los encuentros, los malos encuentros, hay buenos encuentros, los malos encuentros animan el desarrollo entero de la vida de un niño. Y eso porque la Tige nos lleva al mismo punto que la filosofía presocrática. Miren las cosas que saca Lacan. ¿Y qué era lo que decía Lacan? Que en algún lado, dice, los presocráticos necesitaban que hubiera alguna cosa, agua, aire, fuego, el río, que no va siempre por el mismo lado, que no nos bañamos siempre en el mismo río. Todos los presocráticos, los cálculos de Pitágoras, que se cruzaban totalmente con las creencias mágicas.
Entonces, dice, ¿qué era lo preso? Y buscaban una cosa, causa del mundo, eso buscaban. Es así tan simple, uno lo lee y dice, ¿de qué se habla? Nada, que los presocráticos buscaban la causa, pero buscaban la causa en alguna cosa concreta. Agua, aire, fuego. Y eso es lo que Lacan está haciendo con su objeto A, por eso vamos a entrar en una dimensión extraordinaria. En lugar de buscar lo real, que no sabe bien qué es, resulta que la experiencia analítica le dice que es lo que vuelve siempre al mismo lugar, porque los pacientes insisten en repetir, y entonces dice que él va a usar unas palabritas griegas, que es de lo que él se sirve en la filosofía. Menciona Heidegger, por acá no importa. Pero cuando yo fui al diccionario, y con esto voy a terminar, resulta que la palabra griega que él escribe acá es meden. Meden. Dice, es un den. Lacan es muy loco. Es un den. Palabra que en griego es una palabra fabricada. No dijo en, ni tampoco on. ¿Qué dijo? Y resulta que la palabra me quiere decir no, sencillamente, es un adverbio. Me de, única ocasión que está en el diccionario, son 3 palabras, no es más. ¿No? Dice, me de es un adverbio, como ne, como me, es otro adverbio, que quiere decir algo que ni siquiera es. Miren eso, la perspicacia de Lacan. Algo que ni siquiera es, porque es algo nulo, es algo tan sin valor que es nada. Palabra mede, adverbio. Y después encuentro meden y agrega algo más. Dice, algo perdido. Pero además, no solo eso, sino que, como dice Lacan, esa nada es algo. Para que yo pueda decir que algo está perdido, es algo. Para que yo pueda decir que eso es nulo, es algo. Para que yo pueda decir que es algo sin valor, es algo. Entonces Lacan termina la clase diciendo, nada, quizás, no, quizás nada, pero no nada. Bien, esta es la clase, como yo he podido recorrerla hoy, y al final hay unas respuestas a Dolto, porque ya François Dolto todos la conocen por la maravillosa tarea que ha hecho con los niños. Era una discípula de Lacan que no quedó en su escuela, hizo su propio camino, pero ella le dice, ¿cómo habría crecimiento si no hubiera estadios de crecimiento? Y Lacan le dice, ahí no hay nada natural, porque incluso hay interrupciones del crecimiento en determinadas condiciones. Un niño que parecía lindo, inteligente, estaba todo muy bien y de repente un día no aprende. ¿Qué pasó? De repente el niño que estaba feliz está triste. ¿Qué pasó? O no quiere ir más a la escuela. Entonces Lacan dice, el mal encuentro está a nivel de lo sexual. Lo cual no quiere decir que los estadios tengan tinte sexual, que se difunde a partir de la angustia de castración. Se habla del trauma y de escena primaria porque esa empatía no se produce. No es que están sexualizados los momentos de crecimiento de un niño. Lo que decimos es que ese crecimiento de un niño está permanentemente relacionado a sus encuentros. Y que sin esos encuentros no se explica. Pero no hay nada predecible en eso. No se dice, si le pasó esto, después va a pasar tal cosa. Nada de eso. Les pediría a todos que, después de la reunión y de lo que hablamos hoy, vuelvan a leer la respuesta de Dolto, que es una respuesta bien afilada, pero que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando. Bueno, muchas gracias. Lo que pasó hoy fue que tuve yo un problema con el audio en mi computadora, y tenía mucho temor de que no pudiéramos desarrollar el encuentro, pero por suerte lo hemos hecho, y estoy acá para sus preguntas, e insisto, no hay que saber para preguntar.
Lía, cuando me manda su pregunta, que ella llama básica, sobre la verdad, lo real, las pasiones, dice, yo soy muy ignorante de estas cosas, te las pregunto. Ah, magnífico. Muy bien. Nadie me ha escrito para participar ni para hacer consultas. No sé si alguien ahora quiere participar. Yo creo que hay que dejar un rato, porque yo tengo una manera de hablar que seguramente distrae. Porque tengo un estilo de hablar que quizás no deja pensar. No lo dudo. En la clase presencial tampoco era que preguntaran tanto, pero creo que se animaban más, estábamos en una cercanía distinta. Así que ahora quizá pueden buscar, anotar, pensar algo para preguntarme, o no, según ustedes. Pero vamos a esperar un poco. Ahí Emilio está diciendo que quiere participar. Bien. Emilio, ¿te habilitas el micrófono? Bien. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espera que voy a sacar un poquito de cámara para... Esperame un segundo. Quiero sacar Emilio. No era mucho lo que tenía para decir, así que no te prepares demasiado. Muy bien, adelante Emilio, sí. Ahí Azucena tiene una metáfora gástrica del asunto que está buena, dice que quiere digerir lo recibido. Está muy bien porque las pasiones estaban para los griegos en la panza, así que no está nada mal. Me gustaba señalar esto que comentaste de este hay. Me pareció extraordinario. Entonces no quería dejar de señalar eso. Como dice Milner, la proposición tética es que hay lo real. Si hay algo que hay, es lo real. Y me parece que ese hay en el momento del despertar y del sueño, que tiene un valor para nosotros extraordinario ese momento, porque después nos despertamos para seguir durmiendo todo el día, por supuesto. Pero esa frontera es la frontera de la proposición tética, digamos, así que la captaste muy bien. Entonces, nada, era para decir eso, quedé sorprendido, me quedó el ay de mi lado, digamos, pero me pareció muy valiosa tu intervención. Y bueno, lamento no poder quedarme más porque tengo que dar una charla ahora, así que te mando un cariño grande, un beso y saludos a todos. Bueno, gracias Emilio, gracias. Bueno, ahí se van animando de a poco. Le doy la palabra a Laura. Laura, te habilita el micrófono. Gracias María, hola Carmen, hola a todos. Carmen, yo quiero rescatar el párrafo que leíste al final, donde dice que el accidente y el tropiezo de la psique, en la cual la filosofía presocrática buscaba motivar al mundo. Previo a Sócrates existía la tragedia, que con Sócrates queda desplazada absolutamente la tragedia. Y la tragedia griega lo que quiere poner en énfasis es justamente lo no calculable, la pregunta sin respuesta, el conflicto sin solución. Entonces me parece que esta tragedia también apunta al azar, que con Sócrates, al entrar en otro campo del saber, queda por fuera en el mundo. Y me parece que esto también es lo que está lo que yo leo en lo que está diciendo acá Lacan también. Sí, me parece, te agradezco la intervención, Laura, porque verdaderamente la tragedia griega también en un momento decayó, apareció Aristófanes con la comedia, y se dirigió todo en la nueva Grecia de Pericles, ¿no? Del saber. Sí, tal cual, es importantísimo. Sí, no se pierdan la lectura de Antígona que hace Lacan en el Seminario 7.
Bueno, Sí, sí, es curioso porque con la desaparición de la tragedia griega, solo vuelve a ser recuperada con Shakespeare en el siglo XVI. Entonces, todos estos siglos donde la tragedia, tal como la concebían los presocráticos, es dejada de lado, no es sin consecuencias. Muy bien. Gracias, Laura. Por eso el tema del azar y la tique que está aquí trabajando Lacan también. Bien, Elisa Bellman pidió la palabra también. Elisa, te reinicio el audio. Ahí estás. Hola Carmen, buenas tardes. Te quería preguntar, tomando la textualidad de tu lectura de esta clase, por la relación entre el objeto A, que desvanece todo idealismo, toda marca de idealismo del psicoanálisis, y la herida del goce. Bueno, yo te lo diría de esta manera. Lacan tiene lo voy a hacer un poquito más largo. Lacan tiene un escrito del año de 1938, cuando Lacan está haciendo un curso en la Sorbonne con Wallon y se empieza a interesar en los niños y en el bebé, y después va a escribir El estadio del espejo y todo eso, y escribe esto que vos acabas de decir, cómo el niño tiene que afrontar pérdidas descomunales. Pérdida de la teta, primera pérdida. O sea, primero está unido al cuerpo de la madre de una manera, y obviamente que no hay que hacer novelas de esto, después los casos son uno por uno, pero no hagamos una novela de que entonces si tomó la teta y no tomó la teta, no, por favor, no. Pero lo que Lacan habla como de estadios, si se quiere, de pérdidas. El destete es la pérdida primera del cuerpo de la madre, y se toma de muy diversas maneras, es decir, cada niño, pero Lacan dice el niño se pierde objeto, no es que pierde a la madre, el conjunto de la madre, no, el niño se pierde cuando cae de la teta de la madre, se pierde y se lleva la teta, dice Lacan. Se pierde y se lleva eso nutricio. Y después vienen otras pérdidas. La misma, la relación anal son pérdidas del cuerpo. Por eso es tan importante lo anal. Esos sujetos con una pérdida, pérdida, pérdida. Sobre eso les vuelvo a insistir, el texto de Miller sobre la experiencia de lo real en la cura analítica trabaja mucho todas estas cosas freudianas y de los primeros post-freudianos, que vale la pena leer todo eso. Entonces digo, ahora yo resumo mucho, y la otra pérdida es el Edipo, dice Freud, dice Lacan en aquel año 38. La otra pérdida es el Edipo, cuando tiene que renunciar a la madre, el padre entra en el medio, etcétera, el falo, todas esas historias. Hay una historia de pérdidas. Y Lacan, ante esas pérdidas, de lo que de eso se representa en el sujeto, de lo que de eso se representa en el sujeto, de lo que le pasa al sujeto con esas pérdidas, esa nada, como lo acabo de decir, esa casi nada, eso nulo, eso casi nada de nada, es una experiencia de goce, que Lacan le pone la letra A. Primeras experiencias de goce, Freud, oral, anal. Segundas experiencias de goce, cuando el sujeto va entrando en la relación con el otro. Objeto mirada, objeto voz. Y estas ya no son objetos de la demanda al otro. El niño se caga encima y es demanda. El niño no quiere comer y es demanda al otro. El niño no asimila el saber, demanda al otro. Pero cuando entramos en la dimensión de la relación, más allá de la relación especular, me quiere, no me quiere, me rechaza, me lleva, me trae, me ve, no me ve, me habla, no me habla, entramos en la dimensión de los objetos, el oído y la voz. Digo, la mirada y la voz. Sí, la voz y el oído van juntos. La mirada y la voz. Y esos son los objetos del deseo del otro. Si los primeros objetos, oral, anal, convocan la demanda del otro, se constituyen como demanda del otro.
Estos objetos, mirada y voz, se constituyen en objetos del deseo del otro. Y ahí es donde Lacan entra a hacer un trabajo enorme, y eso es lo que nos conduce al objeto a mirada en este seminario. Entonces, cuando Elisa, creo que tu pregunta, a ver si ahora me la acuerdo, es decir, la experiencia de goce y el objeto A. La experiencia de goce. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que viene del seminario de la angustia, donde hizo todo ese recorrido que acabas de recordar. Claro. Y ahora introduce lo de Tijé y automatón, entonces me parece que hay una vuelta sobre eso que abre a una cuestión nueva. Totalmente, totalmente. Y cuando Lacan empieza a especificar sus objetos, ya en el escenario de la angustia, es cuando dice que el deseo es el deseo del otro cuerpo. Luego está inmediato en la angustia. Entonces está ya inmediatamente en el escenario de la angustia involucrado el otro con su cuerpo. Me desea, no me desea, ya implica el goce de una manera inmediata, es una experiencia de goce. Cuando esta muchacha de la que me hablaban hoy se instala en la pasión y no le habla más a la madre y le contabiliza todas las experiencias negativas, injuriantes que ha tenido esa madre. De esas experiencias infantiles ha hecho fantasma, neurótico, ha hecho goces y goces y goces y goces. La cuestión es que esos goces, nada sabría sin un análisis de qué objetos están en juego ahí. Y seguramente están todos, como vos bien decís, que conocés bien el seminario de la angustia. El seminario de la angustia dice cómo se cruzan estos objetos. No es que podemos clasificarlos, o nada, no hay clasificación posible. Hay tijera. Y como cada sujeto se encuentra ubicado en su experiencia de goce, se encuentra animado o gozando de estos objetos. Mucho más no se puede especificar, porque como dijimos toda la clase de hoy... Porque me parece que tiene bastante que ver con la respuesta que le da Dolto. Sí, contá un poquito más vos, Elisa. No, digo lo que la sola mención que hiciste vos, que fue muy sencilla sobre el final, que cuando ella pregunta por las etapas y demás, Lacan le contesta esto que acabas de decir vos, de otro modo, por supuesto. Es el encuentro con eso original de cada uno e irrepetible. Así es. Bien. Gracias, Carmen. No, gracias a vos y a todos los que preguntan. Yo agradezco mucho las preguntas. Bueno, Bruno, ¿estás por ahí? Bruno Massino es el próximo anotado para participar. Bruno, te habilito el micrófono. Ahí está. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carmen? Bueno, ¿se escucha? Sí, dijeron tu nombre, perfecto, pero no lo escuché. Mi nombre es Bruno. Ah, Bruno. Adelante, Bruno, sí. Bien, bueno, intento una pregunta, aprovechando que usted nos invitaba a que podíamos ir y volver sobre el seminario, más allá de la clase que usted tomara para el encuentro puntual. Usted hoy dijo algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, menciona, la neurosis no está enchufada a un real, sino al fantasma, decía, ¿no? Y luego también, digamos, proponía una definición de lo real como aquello que queda del síntoma cuando se vacía de fantasma. O, digamos, la parafraseo, no tomé nota textual de ese pasaje, pero entiendo que por ahí iba la indicación. A partir de estas cosas y releyendo la clase anterior, digamos, anterior a Tijé y automatón, cuando Lacan comienza a preparar el tema y está, digamos, tratando de separar la repetición de la rememoración, bueno, dice una frase que quiero aprovechar para pedirles su opinión sobre esto que Lacan dice acá. Puede que sea demasiado simple, no sé, a mí me llamaba la atención. En la página 57, él dice, toda la historia del descubrimiento freudiano de la repetición como función se define acotando así la relación entre el pensamiento y lo real.
Y yo quería preguntarle por la relación entre el pensamiento y lo real, dado que, al menos en mi lectura, no son dos términos que intuitivamente uno empalma, digamos, ¿no? O sea, al menos, bueno, le quería preguntar por este pasaje en el que se une el pensamiento y lo real como fundacional como indicativo de la función de la repetición para Freud. No sé qué decirte en este sentido. Entre el pensamiento y lo real, si hay algo que, no sé si te contesto la pregunta, porque no sé si entendí bien tu pregunta. Ah, sí, es uno de los riesgos de preguntar. No, está bien tu pregunta. Lo que pasa es que tendría que ir a la página del seminario para ubicarme mejor. Pero puedo decir algo, que justamente el pensamiento, hay que diferenciar el pensamiento racional que se aleja de lo real necesariamente, es decir, que ese pensamiento que hablamos al principio en la primera pregunta, ¿no? Es decir, ese pensamiento que cubre totalmente cualquier atisbo de lo real. Después tenemos los pensamientos, que Lacan usa la palabra freudiana Gedanken en alemán, ¿no? Son los pensamientos inconscientes. Esos pensamientos, es decir, solo podemos leer con el seminario 11, pero después tendríamos que leer otras cosas. Pero esos pensamientos inconscientes, Gedanken, uno podría decir que tienen sed de sangre, están hechos para gozar, simplemente. Y todo eso está ligado al fantasma. Claro. Los pensamientos están ligados al fantasma, no a lo real. Justamente hasta que los pensamientos no se retiran, estos pensamientos hechos para gozar, que determinan las capas del fantasma, que son muchas, hasta llegar en una época, Lacan hablaba del fantasma fundamental, ya estamos en la lógica del fantasma, estamos hablando de algo más. Pero digo, acá el pensamiento no lleva a lo real, o recubre lo real, o produce lo real del goce. Ahora les voy a decir algo, y esto es importante, que hay un real en el goce, así sea fantasmático, neurótico, lo que sea. ¿Qué quiere decir que hay real? Es lo mismo que dice Freud cuando lee en El hombre y los lobos. Dice, este hombre, lo que gozaba en eso, no era fantaseado solamente, lo gozaba en el cuerpo. Bueno, eso lo pueden llamar real. Lo que pasa es que Lacan ese real lo va a tener que extraer de otro modo. Cuando Lacan en el seminario 21 se estudia a la lógica aristotélica como loco, la desarrolla, la lleva hasta el fin, hasta demostrar que en la lógica aristotélica hay al final un agujero, hay un indecidible. Y ahí se mete Lacan, porque Lacan quiere autorizar al psicoanálisis, no quiere que sea una sanata. Entonces se rompe, es un trabajo que tuve que hacer, escribí sobre eso, pero digo, estudiarse muy bien la lógica aristotélica, ver dónde desemboca, y recién ahí Lacan dice, no es sin la lógica común que podremos encontrar la lógica del inconsciente. Pero justamente el obstáculo entre el pensamiento que lleva al conocimiento y el pensamiento que puede llevar al agujero, está el analizante. El analizante es el que va encontrando estos pensamientos que detienen el camino hacia ¿qué es el agujero? Y yo, para simplificarlo mucho, diría que es la intuición freudiana, de que hay un registro de la percepción que dejó las heridas del goce, y que esas heridas del goce tiran esa cosa, uno tira de su cosa. Después, ¿cómo se sale de esa cosa? Y esa es la invención del psicoanálisis. Gracias. No sé si respondí a tu pregunta. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vos. Carmen, hay 2 personas más anotadas para preguntar. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Bien. María del Carmen. Espera que el sol me está traicionando. Hola, acá estoy. Ahora sí, adelante. ¿Cómo le va? Bien. Yo quería preguntarle sobre la TIC.
porque bueno, ya hemos leído anteriormente con usted este seminario, y yo de esas épocas me había quedado con que la psique era el encuentro. Y hoy usted y Lacan insisten en decir que es el mal encuentro, ¿no? Entonces quería un poco más desarrollar eso, porque ¿por qué no un buen encuentro rompería el automatón? Excelente, ¿no? excelente pregunta, excelente, excelente. Porque la tige, uno lo puede entender como el capricho de la fortuna. Sí. ¿No? Es decir, un número de la lotería. Sí. Todo el mundo dice que suerte que se ganó la lotería. Eso es la tige, el puro azar. Porque ahí no hay cálculo de probabilidades que valga. Uno puede hacer, un matemático puede ponerse, pero es ridículo, absolutamente, la verdad. Bueno, entonces uno dice, eso fue un buen encuentro. La persona salió de la pobreza. Uno se entera un tiempo después que esta persona no estaba preparada para recibir esa fortuna. Lo esquilmaron, lo curraron, lo engañaron. Perdió todo, es lo más habitual de escuchar. Es difícil que alguien que ganó una gran suma de dinero esté preparado para administrarla. Entonces, el buen encuentro y el mal encuentro, y por eso les decía que para el analista, para el practicante del psicoanálisis, solo hay mal encuentro. ¿Por qué solo hay mal encuentro? Porque justamente el que nos viene a ver, viene con una herida, viene herido. Herido quiere decir el trauma de una experiencia de goce de la cual no sabe nada, pero sabe que está herido. La vida no le gusta o le va mal, lo que quieran. Pero ahí está, si no nos vendrían a ver. Y si nos vienen a ver porque están muy bien, le decimos, bueno, vamos a tomar un café ahora. Claro. Porque Por justamente eso el mal encuentro se sabe, para el psicoanálisis el mal encuentro es de uno solo. Nada más. Sí. Claro, yo tomaba el término psique, que es encuentro, pero no lo tomaba en el análisis, que sería, bueno, ¿por qué nos consultan, digamos? Nos consultan por esa falta de algo. Claro. ¿no? Y usted también habló de los buenos encuentros que por ahí alguien deja pasar, ¿no? Por ahí un analizante viene de los buenos encuentros que alguien puede dejar pasar, ¿no? También. Entonces puede venir un analizante a hablar de eso, ¿no? Sí. Sí. Bien. Era por esto, porque para mí era solo buen encuentro, no era mal encuentro. En griego, Sí, es el capricho de la fortuna. Buena o mala, eso es en griego. Está bien. Buena o mala, es el capricho de la fortuna. Y Lacan dice, hay tige y hay dustuquía. Creo que dice eutiquía, deben ser palabras griegas. Eutiquía, buena, fuerte. Fortuna. Y mala suerte. Bien. Eso, después, lo que parecía maravillosa suerte puede haber sido una desgracia para un sujeto. Le puede ser, para una mujer puede ser una gran suerte haber encontrado un hombre, y para la mujer engañada es la desgracia. Tal cual, bien. O después de un análisis, un mal encuentro, resulta que puede resultar un hecho que salva la vida de alguien. Sí, digo, después de un análisis. Digo, que se van cambiando el mal y el bien, digamos, según Aristóteles. Por eso nunca somos binarios, no hay binarismo. Perfecto. Es desde dónde se lee cada cosa, nada más. Desde dónde leemos cada cosa. Gracias, era eso. Bien, Matías Villalobos, ¿habilito el audio? Súper. Carmen, ¿me escuchas? Sí, sí, Matías. Carmen, ¿cómo estás? Primero, darte las gracias, porque llevo asistiendo a tu seminario todas las clases y me sentí un poco compelido a dar mi agradecimiento por las clases. Tu lectura es súper a la letra y eso me ha gustado mucho. Tengo una pregunta que está en la página 71, no sé si tienes por ahí, pero es cuando Lacan toca el tema de la psique y habla acerca de la interpretación de la transferencia. ¿Sí?
y a mí me ha quedado dando muchas vueltas porque lo primero que dice, voy a leer el párrafo, es bien cortito, ¿sí? Verán cómo este esbozo que hoy he hecho de la función de la TIC será esencial para volver a establecer de manera correcta cuál es el deber del analista, y eso también me da harta vuelta, el deber del analista, en la interpretación de la transferencia. A mí la duda que tengo es principalmente qué está pensando ahí como la interpretación de la transferencia. Me pregunto si tiene que ver con esto que en algunas páginas anteriormente mencionaba como que la repetición más bien se presenta como un acto. ¿Qué es lo que se interpreta ahí de la transferencia? ¿En qué está pensando? Esa es mi duda. La interpretación de la transferencia por parte de los analistas era muy común, porque es muy freudiano, porque al principio Freud, cuando ustedes leen textos muy tempranos de Freud, la misma interpretación de los sueños, ¿no? Es decir, Freud interpretaba todo, y decía cómo a veces la gente se enojaba, porque él le decía la verdad, cómo él interpretaba lo que él encontraba del inconsciente en lo que le decían. Y hubo mucha interpretación de la transferencia, eso era una práctica habitual. Entonces, yo te invito a esperar a que Lacan entre con la cuestión de la transferencia. Acá dice que se confundió mucho la repetición con la transferencia con ese texto de Freud de 1914, donde la gente creía que la repetición era reproducir en el analista, en la transferencia, el trauma, vamos a poner, o las cosas que el paciente había padecido. Era como reproducir. Dice Lacan, no, la repetición no es reproducción de nada. La repetición viene por otro lado. Y justamente, lo que me viene bien de lo que me decís, es que justamente la repetición no tiene nada que ver con la transferencia, y que el deber del analista todavía no sabemos bien cuál es. No tenemos mucha idea. ¿Cuál tiene que ser el deseo del analista para que las cosas vengan a la palabra? ¿Y por qué no vendrán a la palabra si no está ahí el analista? ¿Y en qué posición tendrá que estar en la transferencia el analista para eso? Porque la transferencia puede ser el lugar de todos los engaños. El tema de la transferencia es enorme, y me parece a mí que justamente a donde Lacan apunta no es a la interpretación de la transferencia, sino a comprender qué pasa, por dónde la pulsión se instala en la experiencia analítica. Es decir, qué de la transferencia queda tomado en la pulsión. Es decir, cómo se sirve el analizante del analista, de la transferencia. Tema largo, no quisiera ahora, porque sé que lo tenemos en el horizonte, esto que vos me estás preguntando, pero yo creo que justamente el deber del psicoanalista no es interpretar la transferencia, es saber qué sucede con la transferencia. El deber del analista es ver la posibilidad misma de que la transferencia sea un engaño o que la transferencia sea un resorte hacia donde hay que ir. En Miller, la transferencia es un pivote y un resorte. Pivote, ¿qué quiere decir? Que al principio es imaginaria y empuja al análisis. Me enamoro del analista o de los cuadros que tiene, no importa, o de lo que me contaron. La cuestión es cómo hacer de la transferencia imaginaria que se convierta en un resorte de la cura, o sea, del camino hacia el agujero real. Entonces, es muy, muy importante lo que acabas de traer, porque verdaderamente, voy a terminar responderte contándote, una vez en uno de los viajes que hice a París, traje una tarjeta postal muy divertida. Solamente se veía un conejo acostado en el diván y en el sillón del analista una gran zanahoria. La he visto. Gracias, Carmen. Bueno, Carmen, ya no hay nadie más anotado. De todas formas, les comentaba por el chat que pueden escribir, si tienen consultas que vayan surgiendo en los próximos días, me mandan un mail y yo se las transmito después a Carmen. Bueno, ha sido una ardua tarea leer esta clase.
y las próximas lo van a hacer también. Yo esta mañana me preguntaba, digo, qué coraje, ¿por qué me metí con esto? Porque realmente pero justamente lo que me permite trabajar el seminario 11 es trabajar las llegadas a análisis, las entradas en análisis, los principios de los análisis, cómo se entra en la transferencia, todas las preguntas que han hecho ustedes, ese ejercicio de cómo alguien que llega en la opacidad del discurso común, el analista, le diría con vos que acabas de hablar recién, Matías, ¿no? Cómo el analista va abriendo el camino, va abriéndose paso, va abriendo el lugar donde el fantasma pueda hacer su recorrido hacia su núcleo de goce, que es el mismo núcleo de goce del síntoma, es el mismo. Es decir, todas las significaciones que rodean al síntoma están hechas del fantasma. Entonces, vamos a hacer ese recorrido, y es fantástico hacerlo desde el seminario 11, porque ahí vamos pudiendo ver las cosas, la doctrina de Lacan, yo diría, en su nacimiento, porque pese a que se pasó todos estos años dando seminarios, por primera vez se encuentra con todos los cabos, real, simbólico, imaginario, no sabe. Ustedes saben que yo había apostado a leer el seminario 11 hace muchos años, y me volvía loca porque pasaba horas y no entendía nada, pero no era que no entendía nada, se me enredaba todo el tiempo. Y muchos años después, ya leí otras cosas, me di cuenta de que este seminario es un anuncio del nudo, no lo puede resolver ahí. Se le anuncia, embrolla. Bueno, me encanta hacer ese recorrido con ustedes porque al mismo tiempo vamos enlazando con el Lacan de los años 70. Van a ver cómo es muy distinto llegar al Lacan de los últimos seminarios, habiendo trabajado acá de esta manera, a llegar a querer tomar por asalto al ultimísimo Lacan. Porque realmente me parece que es el mejor camino ver generarse el nudo, ver generarse otra topología. Y les voy a decir otra cosa que estoy pensando. Que la función del escrito, ¿dónde está acá? Si habíamos dicho que este es un decir de Lacan. Los escritos en este seminario, cuando lo miren y lo recorran, todos los dibujitos, todas las topologías, todas las letritas y todos los numeritos son escritura. Es decir, la escritura ni afirma ni niega, pero muestra algo que cada analista demuestra, si eso en su práctica funciona. La función del escrito en los seminarios de Lacan está en la ardua elaboración de su topología. Una topología que acá es una topología de superficies, antes de ser borromía. Esa topología de superficies está desarrollada en el seminario 9 de la identificación. Igual que 9, 10, 11, el trabajo genial de Lacan. Bueno, gracias, con eso los dejo.